Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y hoy es un día especial, primero porque mañana se celebra el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Por eso en el programa del día de hoy vamos a hacerle una entrevista a Felipe Piña y vamos a tener un abordaje del Día de la Memoria, Verdad y Justicia desde el punto de vista de lo social, del punto de vista de los intereses económicos y también con un abordaje cultural. También en el programa del día de hoy vamos a plantear a nivel internacional qué es lo que está pasando. Realmente todo lo que ocurre en el mundo impacta en toda Latinoamérica. La presencia de Xi Jinping, el líder chino, con el mandatario Vladimir Putin. Bueno, la pregunta que le vamos a hacer a Damián Sichero, si de pronto se trata de una provocación. Estamos hablando que tanto Rusia, China e India representan casi la tercera parte de la población mundial, lo cual no es un dato menor. Y si esto puede generar un eje diferente en cuanto a las relaciones internacionales. Pero le voy a pedir al señor director si podemos ver imágenes, porque desde Atilra hubo dos celebraciones muy importantes. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Los días internacionales sirven para poner a disposición del público en general información sobre cuestiones de interés, movilizar la voluntad política y los recursos para abordar los problemas mundiales. Asimismo, celebrar y reforzar los logros de la humanidad. Estamos viendo acá las imágenes de la conmemoración que se realizó en la ciudad de Sunchales por el Día Internacional de la Mujer. Estamos viendo imágenes del patio Los Robles. Realmente emotivas imágenes que estamos viendo por esa conmemoración, por esa importante conmemoración. También, ahora sí, directamente les presento el video del 9º aniversario de la inauguración del set de Atilra. Señor director. Cultura. Educación. Inclusión. Crecimiento. Vinculación. Recreación. Responsabilidad social institucional. Punto de encuentro. Felices 9 años. Set Atilra. Bueno, señores, mañana se celebra el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, y estamos con un historiador, obviamente amigo de la casa, y me refiero a Felipe Piña. Felipe, ¿cómo te va? Gustavo Idoyaga acá se está contactando contigo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gustavo, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Felipe, bueno, memoria, verdad y justicia. Tantas preguntas Sí, y por dónde empezar, ¿no es cierto? 3 palabras muy importantes en la historia argentina que cada una tiene su explicación. Memoria, para no olvidar lo que nos pasó; verdad, para conocer realmente a fondo el proceso, no me refiero a la dictadura, que es dictadura, sino al proceso que llevó a ese momento, lo que transcurrió ahí y cómo terminó todo esto, ¿no? Cuáles son las realidades de ese contexto tan duro que vivimos. Y justicia es por lo que seguimos bregando, es decir, conseguir que los responsables terminen cumpliendo la condena que les corresponde, ¿no? Sin duda. Bien, la elección, ahora sí empezamos con las preguntas. ¿La elección del día es acertada que sea el 24 o de pronto vos sugerís tendría que haber sido otro día? No, me parece muy acertada, porque ¿Sí? es un día inolvidable para los argentinos y es importante que
nuevas generaciones vayan conociendo lo que pasó a partir de ese momento, ¿no? A partir del 24, que fue un día trágico para la Argentina, por muchos motivos, ¿no? El fin de las libertades, pero también la persecución de los medios de prensa, de la prensa independiente, de los pensadores, libres pensadores, hombres y mujeres, y la destrucción del aparato productivo nacional, que era uno de los objetivos fundamentales. Algo así como remasterizar el modelo productivo argentino de un sistema productivo industrial a un modelo de renta financiera, ¿no? Volviendo un poco a la Argentina agropecuaria, también dejando de lado el fuerte proceso industrializador que tuvo la Argentina entre los años 40 y 70. Así que son muchas las cosas que vale la pena recordar de aquel momento, ¿no? Cuando vos decís la destrucción del aparato productivo nacional, de esta industrialización, bueno, que nos ha tipificado, ¿está planificado esta Sí, claro. destrucción? ¿O era los intereses de grupos económicos llevaban a que tenemos que hacer tal cosa? No, primero recordemos que para 1974-75 el reparto de la riqueza en Argentina era muy equitativo, ¿no? Los ingresos, básicamente. Sí, sí. 50% correspondía a los trabajadores, es decir, que habíamos alcanzado un nivel de equidad único prácticamente en el mundo capitalista. Muy pocos países tenían ese nivel de equidad, ¿no? Por lo tanto, esa era una preocupación muy grande. Además, eso conllevaba un fuerte empoderamiento del movimiento obrero en cuanto a la conciencia de sí mismo, la obtención de derechos, la creación de una cultura obrera, ¿no? En un sentido más amplio, la conformación de un sindicalismo que atendía las necesidades de sus representados. Bueno, todo eso le parecía tremendo al poder económico, que empezó a planear el golpe con mucho tiempo. Yo diría que prácticamente a partir de la muerte de Perón comienzan las reuniones para reformatear el país, y lo primero fueron las reuniones de lo que llamó el Grupo Perrot, que era el grupo económico que iba a tener como estandarte a Martínez de Oz, ¿no? Pero que representaba a distintos sectores de la banca, de la industria más concentrada, del poder agropecuario, y que venían a cambiar definitivamente el modelo socioeconómico argentino, y que eso llevó a una muy fuerte resistencia del movimiento obrero que suele pasarse por alto, ¿no? Me parece interesante en un programa de un sindicato como Atilra recordar que hubo muchos obreros desaparecidos y que los 2 primeros años, 76 y 78, fueron durísimos porque hubo una muy fuerte resistencia en la fábrica, en las comisiones internas, ¿no? Que había que tener mucho coraje porque se sabía que cualquier tipo de acto de desobediencia te llevaba a la muerte, probablemente, a la desaparición y a la muerte, ¿no? Bueno, Y hay pasó con trabajadores de Atilra. Claro, exactamente, con trabajadores de todos los rubros, y por supuesto también la industria lechera. Y bueno, hubo más de 2.000 actos de resistencia solamente entre 1976 y 1978, que fueron los años más duros de la represión, ¿no? Donde se producen la mayoría de los secuestros, desapariciones y muertes. Así que yo creo que hay un recorte de la historia, quizá porque la historia se escribe fundamentalmente por sectores de clase media, Sí. que no se recuerda debidamente al movimiento obrero y sus mártires, que fueron muchísimos, ¿no? Bien. Justo estabas hablando sectores de clase media. Algunos gobiernos han logrado que la clase trabajadora se incorpore a la clase media, y otros gobiernos buscan que la clase trabajadora expulsarla de la clase media. Por eso me quedé ahí. Sí. Y esto lo podemos concatenar con José Alfredo Martínez de Oz. Ahora, ya la idea de Martínez de Oz estaba planificada en esa misma dirección. O sea, hay una canción, y te lo voy a combinar, José Mercado compra todo importado, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. El gran Serú Girán. De Serú Girán, ¿no? De Serú Girán. Y realmente, obviamente, en época del proceso, decir eso, no sabían quién era José Mercado, pero bueno, está haciendo referencia a lo que... Sí, no, era muy claro que era José Martínez de Oz. Y la verdad que se jugaron mucho los muchachos con esas canciones, con varias canciones, ¿no? En aquel momento, porque estamos hablando del año 79, más o menos. Claro.
cuando sale José Mercado, que habla perfectamente de lo que estábamos viviendo, es decir, la compra de productos importados, la libre entrada de cualquier tipo de producto. Bueno, hablando de Atilra, la leche, ¿no? La leche que llegaba de Arabia, de Turquía, de Túnez, de cualquier lado, y valía mucho más barato que la leche en polvo argentina. Es decir, todo ese tipo de cosas que iban en detrimento de la industria nacional, ¿no? Ni hablar de lo textil, bueno, todo era importado. Todo lo que se producía acá, se acabaron prácticamente las fábricas de paraguas, ¿no? Bueno, muchas cosas que pasaron en torno a la invasión de productos importados sin ningún tipo de regulación, que tenía como objeto reducir al mínimo la industria nacional y que esos capitales se volcaran al mercado financiero, que es lo que termina ocurriendo, ¿no? En aquel momento. Te voy a hacer un abordaje diferente. A ver, dijimos José Mercado, José Alfredo Martínez Dios, la dictadura, los medios de comunicación. El abordaje de la comunicación. ¿Existían medios que de alguna, porque hoy por esto eran las redes sociales, y las redes sociales pueden contradecir lo que estén instalando o no los medios de comunicación? ¿Existían medios alternativos en la cual la gente se enteraba de las cosas? Muy pocos de difusión nacional, o sea, hubo en algún momento el Buenos Aires Herald, que era un diario de la colectividad inglesa, que fue el primero que tuvo algunas notas referidas a las madres, muy poca prensa oficial y que rápidamente la censurada, corrida, ahí fueron secuestrados sus redactores, ¿no? Sí. Momentos, un tema muy conocido. El caso de La Opinión, que era un diario que acompañó a la dictadura, pero que se animó a publicar algunas notas y algunas solicitadas. Su dueño, Timerman, fue secuestrado, como todos sabemos, torturado, desaparecido. Afortunadamente reapareció por una enormísima presión mundial, ¿no? Y después estaban los medios alternativos, que eran clandestinos, como lo que arma Rodolfo Walsh, ¿no? Que era Ancla, que era una especie de agencia de información clandestina, que transmitía lo que no se sabía, la información. A ver si me podés ayudar vos. Te cuento una que yo de chico lo veía con mi tío. Ponía Radio Colonia porque desde Uruguay llegaba más información. Con el gran Ariel Delgado, ¿no? Ariel Delgado, que era un periodista argentino que se había exiliado y que la verdad que todo lo que la dictadura uruguaya lo permitió, se transmitían informaciones que aquí no circulaban. Y un hecho muy importante en el año 78, la aparición de la revista Humor, que fue una especie de baluarte de la defensa de los derechos humanos, de la crítica al programa económico Martínez Dios, y que fue una revista donde nos encontrábamos todos los que vivíamos en aquel momento, que éramos muy jóvenes, y que nos encontrábamos en esa revista, nos sentíamos representados en esa revista que, como bien decía Joan Manuel Serrat en una entrevista, qué curioso que la revista más seria de la Argentina sea una revista de humor, ¿no? Es decir, donde todos nos referenciábamos a poder encontrar alguna información. Después ya en la etapa más decadente de la dictadura aparecieron diarios como La Voz, revistas como El Porteño, y bueno, empezó una cantidad de publicaciones donde uno podía encontrar a partir del año 81, y por supuesto después del 82, después de la debacle de Malvinas, muchísimos más medios opositores, e incluso los grandes medios que habían acompañado a la dictadura de manera incondicional, ya empezaban a despegarse y uno podía leer ya para el 81, 82, notas en la prensa, en Clarín, críticas hacia la dictadura, ¿no? Bien, y en este proceso, ¿el rol de la Iglesia? Bueno, la Iglesia, siempre me gusta dividir entre la Iglesia poder, que fue completamente cómplice de lo que hizo la dictadura, de la Iglesia, ¿no? Los curas, los sacerdotes, muchos de los cuales fueron víctimas de la persecución, aquellos que estaban comprometidos con los pobres o con los derechos humanos. El caso de los sacerdotes palotinos, ¿no? de San Patricio, que fueron asesinados, las monjas francesas, obispos como Angelelli o Ponce de León, que fueron asesinados también. Es decir, que había como dos iglesias, como suele haber, quizá, una iglesia más del pueblo, más cercana a la gente, que sufrió en igual grado la persecución, y una iglesia jerárquica que acompañó y avaló absolutamente todo lo actuado por la dictadura, ¿no?
Y Felipe, entonces estoy tratando de atar cabos de esta entrevista, porque así se construye. Perdón, Gustavo, te quería Sí, recomendar sí, dos libros que acaban de aparecer, muy voluminosos, que se llama La verdad os hará libres, publicado por 4 sacerdotes de la UCA, sí. súper interesantes, La que verdad os hará libres. hará libres, donde por primera vez conocemos los archivos vaticanos y los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, que son sumamente interesantes. Y este es un libro que acaba de salir hace un mes aproximadamente, 2 tomos, sobre el rol de la Iglesia durante la dictadura, pero básicamente con mucha documentación muy sorprendente, ¿no?, de lo que pasaba en aquel momento. Justo de esta entrevista voy a Sí, extraer dos cosas. Primero, cuando hablamos de la revista Humor, en este caso mencionamos a Cerú Girán, pero creo que la Negra Sosa también claro. estaba en esa dirección, ¿no? Inclusive con Se tuvo algunos... que ir, se tuvo ¿Cómo? que ir del país porque en un recital en La Plata, en el año 78, 79, no me acuerdo bien, fueron detenidos todos, incluyendo ella, todo el público, y ella fue detenida. Ahí decidió exiliarse en Madrid y va a volver a comienzos del 82, en plena dictadura, con esos famosos recitales en el ópera que fueron una locura, donde yo por lo menos por primera vez escuché se va a acabar la dictadura militar, ¿no? Ese famoso cantito que Bueno, cantamos todos a la salida del ópera. Eh, a ver, ¿por qué digo coexistido? Yo iba a los recitales de Cerú Girán, pero te cuento claro, algo. Yo veía que había, ¿cómo se llama?, móviles del ejército, pero no sabíamos de qué se trataba, por la edad y demás. Siempre me advertía mi madre, yo decía, bueno, cuidado, me advertía y uno de pronto no tenía la información. Uno podía pensar, bueno, será para los ladrones y no era precisamente para los no, ladrones. justamente, los ladrones estaban en el poder, exactamente. Sí. Bien, entonces, cerrando con este tema, me refiero cómo a través del arte pudieron penetrar, hoy por hoy puede ser las redes sociales, pero cómo pudieron penetrar con la gente a través del arte, la música, Sí, en este caso claramente. la revista Humor, o sea, distintas aristas del arte para que la gente tome conciencia, ¿no? Absolutamente, el arte jugó un rol fundamental, la resistencia a través del arte fue fundamental en aquel momento, ¿no? Era lo que nos mantenía vivos. Hay una canción de Serú Girán que decía "No te dejes matar", ¿no? Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, Eh, también, estaba revisando, mientras que vos hablás, estaba revisando letras de León Gieco, porque Solo le pido a Dios fue posterior, fue con Malvinas, pero no, anterior, fue por Chile, fue en el 78. Lo que pasa es que la prohibieron en el 78 porque hablaba de la posible guerra con Chile, sí. y en el 82 les sirvió a los militares, entre comillas, Ah, la canción, mirá el y la, aprovechamiento comunicacional, ¿no? la permitieron en ese momento. Por supuesto que León no tenía nada que ver, todo lo contrario, ¿no? Era un gran Sí, sí. opositor a la dictadura, pero ahí la dejaron pasar esta canción que la habían prohibido en el momento del 78, cuando estuvimos al borde de la guerra con Chile, ¿no? Pero podemos recordar León Gieco, Hombres de Hierro. Sí, la cultura es la La sonrisa, ¿no? cultura es la sonrisa. Que hablaba del cerco cultural que teníamos en aquel momento y la importancia que siempre tiene, como bien decís, Gustavo, la cultura, ¿no? La cultura nos constituye. Y es lo primero que atacan los regímenes dictatoriales, ¿no? La cultura. Lo que más le molesta es que el pueblo se informe, se eduque, que sea culto, que se exprese, ¿no? La alegría popular a ellos les resulta insoportable, absolutamente insoportable. Me hiciste recordar, ¿eh? Hasta la letra de la canción y el ritmo, ¿eh? No la tarareo porque canto muy mal, pero la cultura es la sonrisa para todas las edades. Hermosa, hermosa canción de León, sí. Sí, hermosa canción de León. Bueno, ¿y de acá a futuro qué con respecto a esta visión de memoria, verdad y justicia? Bueno, creo que hay que seguir trabajando porque, primero recordar, porque hay mucho negacionismo dando vuelta, discutiendo cómo fue la dictadura, si fueron 30.000, si no fueron 30.000, bueno, detalles que está más que comprobado, ¿no? Hay incluso un artículo que les recomiendo de Alconada Amón en La Nación, que si ponen Alconada Amón desaparecidos lo van a ver, publicado en La Nación, Sí. donde Alconada Amón cuenta que para 1978 el ejército reconocía 22.500 víctimas. Para el 78, Para el 78, claro. la dictadura terminó en el 73, o sea que la cifra 30.000 es muy cercana a la realidad. Pero además es importante, Gustavo, decir que si no tenemos la precisión de la cifra, no tiene que ver con las víctimas, sino con el método elegido por los victimarios, es decir, Claro. la represión ilegal. No hubo juicios, no hubo procesos,
no hubo nada legal para los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, esa oscuridad no debe atribuírsele de ninguna manera a las víctimas, sino a los victimarios, ¿no? Clarísimo, Felipe. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y nos veremos por Sunchales en algún momento. Ojalá sea así. Abrazo enorme. Estuvimos con Felipe Piña, historiador, y realmente que una vez por año hace una visita para hablar de cultura en el Centro Cultural, en el Centro Educativo Tecnológico de la ciudad de Sunchales. Señores, un pequeño corte, quédate con nosotros. Vamos a la próxima nota con un analista internacional. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Señores, en esta segunda parte del programa vamos a hablar del escenario internacional. Estamos con Damián Sichero, analista internacional. Damián, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir al programa. Damián, bueno, estuvo Xi Jinping con Vladimir Putin y la pregunta que uno se hace es, ¿se trata de una provocación? ¿Se trata de una misión de paz? ¿Se trata de una muestra de poder? Xi Jinping tiene más de 1.000 millones de habitantes. Xi Jinping me refiero, China más de 1.000 millones de habitantes. La India, que de alguna manera le da la anuencia a ellos otros 1.000 millones de habitantes, más lo que representa Rusia. Y por el otro lado, la Unión Europea, por otro lado, o la OTAN, si queremos llamarlo con más precisión, y el rol de Estados Unidos. Bueno, la visita de Xi Jinping a Rusia ya estaba pautada hace varias semanas, pero se da en un marco muy particular, que es el de que la semana pasada la Corte Penal Internacional acusó a Putin de crímenes de guerra formalmente y hizo el pedido de captura de Putin, por lo que Putin no puede visitar ninguno de los 120 países que forman parte de la Corte Penal Internacional, porque podría ser detenido. Y en ese contexto, que Xi Jinping haya visitado a Putin en Rusia, por un lado demuestra la amistad que hay entre ellos, la alianza entre Rusia y China, ¿no? Que pese a que Putin parece cada vez más un paria internacional, Xi Jinping no lo considera así, sino que lo considera un aliado. Y bueno, también dejan claro que Rusia no está sola en el actual contexto de guerra. Para Rusia es muy importante el apoyo de China, porque aunque no lo ha apoyado militarmente con el envío de armas, como pasa con Estados Unidos y Ucrania, nunca China ha condenado la invasión. En realidad apoya la idea rusa de que esta guerra es consecuencia de la expansión de la OTAN y la amenaza estadounidense en Europa Oriental. Y además... Discúlpame, sí. En síntesis sería, apoya la idea que la guerra es OTAN-Rusia más que Ucrania-Rusia. Claro, digamos, desde el punto de vista chino, ellos consideran que Estados Unidos presiona a países como justamente China o Rusia, y que estos lo que hacen es responder a esas presiones, pero no es que Rusia un día se despertó y decidió atacar Ucrania porque tenía ganas de ir a la guerra. Y bueno, y el apoyo más concreto de China a Rusia se ve en lo que es la economía. El año pasado el comercio entre ambos superó los 185.000 millones de dólares, sí, y se espera que este año llegue hasta los 200.000 millones de dólares. Eso lo que le permite a Rusia es, sancionada abruptamente por Occidente, igualmente recibir una gran cantidad de ingresos en yuanes, no dólares, pero que le permite sobrevivir económicamente. ¿Y los recursos energéticos no están triangulando China, Unión Europea? Bueno, una de las estrategias que denuncia Estados Unidos y Europa es que Rusia le vende hidrocarburos, gas o petróleo a China, que para China es muy importante eso porque no es productora, pero el tema es que China muchos de esos recursos también los vuelve a redirigir para Europa. En este contexto es muy importante que se están generando unos gasoductos que van de Rusia a China a través de Mongolia y que van a permitir que las exportaciones rusas se incrementen notablemente. A ver, ese gasoducto, sí, Rusia, China, o sea, ¿qué hizo directamente Vladimir Putin? Cambió la dirección, bueno, vamos para China. Claro. Y eventualmente que se ocupen los chinos de enviarle a la Unión Europea. Totalmente, Rusia necesita vender sus hidrocarburos, China necesita más cantidad, le compra a Rusia, para Rusia eso es un alivio, y China se aprovecha de esta situación y supuestamente redirige mucha de esa cantidad a Europa para también hacer, como digamos, vulgarmente un manguito aparte. Bien, bien, qué tema complejo. ¿Cómo
los negocios trascienden las fronteras ideológicas. Porque vía China está llegando, Europa no le cerró la puerta a China, ¿no es cierto? Totalmente. Uno, más allá de las ideales que tiene que ser realista y saber que para sobrevivir a veces hay que negociar con el enemigo, pese a que uno no tenga las mismas convicciones ideológicas. O sea que esta fotografía que estamos viendo acá atrás, ¿no lo considerás una provocación de Xi Jinping? Más que una provocación, yo creo que está mostrando que Rusia y China son importantes aliados y le están enviando una señal a Occidente de que la presión que Occidente ejerce lo único que hace es acercar cada vez más a Moscú y Pekín, lo que a largo plazo puede generar un conflicto a gran escala. Bien, la pregunta, el tema de la moneda de intercambio entre, o sea, China está aceptando el rublo, ¿no es cierto? En realidad lo que están haciendo es negociar mucho más en yuanes. En 2022, Rusia es el país que más aumentó el uso de yuanes para negociar con China, Sí. y obviamente esto respalda el yuan chino y perjudica a pequeña escala el dólar, pero esto no implica que a largo plazo el dólar deje de ser la moneda internacional por excelencia. ¿Por excelencia a nivel mundial o para China? O para China e India. O sea, 2.000 millones de habitantes. O sea, discúlpame, a ver si vos me vas corrigiendo. O sea, el tercio de la población mundial. Por ahora, a ver, la idea de China es que en algún momento el yuan se equipare con el dólar, pero hay que recordar que China tiene una gran cantidad de deuda estadounidense, esa deuda está en dólares, por lo tanto, si el dólar pierde poder, la deuda que tiene China pierde poder y China también se debilita. Es una situación muy compleja que hay que ver paso a paso cómo ir apuntalándola. Bien. Cerramos, si te parece, breve con el tema de Francia. Emmanuel Macron, por un lado, ¿qué es lo que pasó? Reforma, bueno, ¿cómo suena acá? Reforma previsional, manifestaciones de toda índole, cortes de accesos en las principales calles, dentro de lo que es París. Bueno, básicamente Macron aprobó lo que era su reforma jubilatoria, subió la edad jubilatoria de 62 a 64 años, pero lo que hizo Macron fue que no la aprobó a través de lo que es el poder legislativo, sino que la aprobó a través de un decreto. ¿Por qué? Porque Macron no tenía mayoría en la Asamblea, ni en el Senado, ni en la Asamblea General. En el Senado negoció y logró la aprobación, pero no estaba seguro de conseguir los votos en la Asamblea General, y ante la duda... La Asamblea General sería la diputados. Cámara de Diputados. Y ante la duda, prefirió aprobarla por decreto. Obviamente lo están acusando de autoritario, de no respetar la división de poderes, pero esto es algo totalmente legal por la Constitución. Y bueno, esto generó que se promovieran dos mociones de censura contra el gobierno de Macron, que podían haber desarmado el gobierno de la primer ministra, que es Elisabeth Borne, no de Macron. Pero bueno, el gobierno se sobrepuso a las dos mociones, así que ahora a futuro lo que va a pasar es, la reforma jubilatoria se aprobó, pero en las calles van a seguir las protestas para intentar presionar al gobierno y que revierta la situación. Bueno, Damián, muchísimas gracias por venir acá al programa. Realmente muy importante la información que nos das de lo que está pasando en el escenario internacional y, bueno, eventualmente las implicancias con el resto del continente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Señores, un agradecimiento a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene acá en Nuestra Voz.